Muy buenos días. Para continuar con el módulo de la unidad número uno, perdón, del módulo uno, continuaremos con la unidad número 4 que habla de indicadores de bienestar animal en bovinos. Nos centraremos en indicadores que son utilizados en lechería y les iré explicando de cada uno de los parámetros que se miden en la lechería de acá de INEA Remember. Bueno, ¿qué son los indicadores que se utilizan en bienestar animal? Son medidas basadas en el animal o en el entorno que permiten evaluar si las necesidades de bienestar se están satisfaciendo. Se consideran aspectos de salud, comportamiento y condiciones ambientales. Y existen diferentes tipos de indicadores dependiendo del sistema y de los animales que se evalúan. Pero en términos generales podemos diferenciarlos en dos grandes grupos, en indirectos y directos, ¿ya? Como comentario, no todos los indicadores son aptos para aplicarse en los sistemas de producción, ya que involucra costos muy altos y tiempo. Por lo que en la práctica vamos a seleccionar indicadores que sean operacionales en el bienestar animal y que sean aplicados en condiciones reales. O sea, va a depender del sistema de producción que tengamos, qué tipos de indicadores ocuparemos. Y los indicadores deben ser relevantes, que sean específicos para la especie, aplicables, que tengan facilidad de aplicación, confiables, que sean datos reproducibles, adecuados para el sistema, que sean apropiados para la evaluación. Bueno, cuando hablamos de indicadores directos, son los indicadores directos o basados en el animal. Como lo dice, son parámetros que se obtienen de los animales. Con estos indicadores evaluaremos la conducta, el estado de salud, la presencia de lesiones, las variables fisiológicas o la condición corporal, entre otros puntos que nos pueda entregar el animal. Entonces, esto es las condiciones en que el animal va a enfrentar el medio ambiente interno y externo en un momento dado. El uso de este tipo de indicadores ha ido en aumento en los últimos años y son los que se recomienda la Organización Mundial de la Sanidad Animal, OMSA. Y siempre necesitaremos que el animal esté presente para poder evaluarlo. Aquí tengo algunos ejemplos de indicadores directos donde tenemos una vaca, en la primera se ve una vaca con condición corporal baja, también se ve una condición como de cojera en la segunda imagen, la tercera una vaca con una actitud de jadeo, que es un indicador de que esa vaca está pasando por un momento de estrés calórico y la presencia de el indicador en las ubres de las vacas, donde veremos si es que tiene alguna implicancia, alguna enfermedad, mastitis o lesión. Los indicadores indirectos o basados en los recursos, cuando hablamos en los recursos, hablamos en lo que se le entrega al animal. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Aquí vamos a evaluar lo adecuado de los recursos que le entregamos a los animales y las prácticas de manejo asociadas al sistema de producción donde se encuentran los animales. La ventaja de estos indicadores es que son fáciles de medir y repetir, pero tienen la desventaja de que solo nos indican el riesgo que ocurra un problema de bienestar y no necesariamente refleja la condición real de los animales en un momento determinado. Es decir, es, nos expresan qué es lo que debemos modificar en las condiciones en las que vive el animal. Y aquí no necesitamos que los animales estén presentes. Algunos ejemplos. El agua que le suministramos, evaluar la calidad del agua, el terreno donde están los animales bebiendo agua, el terreno donde se desplazan los animales, ahí vemos un terreno con piedra, las camas de los animales vemos que están en forma defectuosa. Bueno, y vamos a hablar eh, de los protocolos de bienestar animal que se utilizan en el sector lechero. Vamos a colocar. Estos protocolos son en base a lo que indica el consorcio lechero. Yo les voy a subir todos los manuales que existan de protocolos de bienestar animal
en las diferentes etapas de la vida del animal, en lactancia, en, en pre, en crianza. Se las voy a subir para que tengan esa información. Bueno, los protocolos de bienestar animal sí, utilizan los indicadores que hablamos anteriormente y estos deben ser evaluados antes, durante o posterior al momento de ordeño. O sea, por ende debemos nosotros saber los horarios de ordeña y estar presentes al menos una hora antes de su inicio, porque habrá algunos indicadores que los mediremos antes del inicio del ordeño. La aplicación del protocolo a nivel predial se inicia con la observación de las instalaciones de ordeñas vacías, por eso se tiene que estar una hora antes para ver las instalaciones vacías, para luego continuar con las observaciones del arreo del rebaño o de los primeros grupos de vacas desde el potrero o corral al patio de espera de sala de ordeño. Entonces, nosotros vamos a evaluar en el patio de espera, en la sala de ordeña y en la salida del ordeño. A la vez, evaluaremos las características del predio. Algunos de estos indicadores los vamos a tener que ir a medir al potrero o en el lugar donde las vacas son alojadas. ¿Y qué materiales necesitaremos para hacer esta evaluación? Será una planilla de evaluación, lápiz, cinta métrica, linterna, una cámara fotográfica si es posible. Y el número total de vacas que se van a muestrear es, si tenemos menos de 100 vacas, se va a evaluar un 80%. Entre 100 a 200 vacas, un 50%. De 201 a 300 vacas, un 30%. De 301 a 500 vacas, un 25%. Y mayores a 500 vacas, un 20%. Bueno, el primer indicador que vamos a medir es el dominio de la nutrición. Y veremos el que nos lleva a evaluar la ausencia de hambre. ¿Y cómo nosotros medimos que nuestros animales están con ausencia de hambre? Es a través de la condición corporal. La condición corporal es un indicador directo, donde queremos ver cómo se encuentra a nivel nutricional nuestra vaca. Aquí vamos a medir, vamos a evaluar las reservas corporales de la vaca y vamos a establecer el estado nutricional de nuestro animal. Para obtener la medida de los animales, estos se observan desde un costado y de atrás, y esto se hace generalmente cuando van saliendo del ordeño. El puntaje obtenido de evaluación también debe considerar otros criterios, como el estado fisiológico del animal, los días de lactancia y la época del año. Tenemos que considerar que para evaluar, tal vez nos vamos a encontrar con una vaca que viene entrando en lactancia, una vaca que va saliendo, está a pocos días de salida de lactancia, una vaca que está en una vaquilla que está entrando en lactancia, entonces nos podemos encontrar con varios parámetros de los tipos de animales. Y aquí se aplica una escala de 5 puntos donde se considera como aceptable la condición corporal entre 2,5 a 4, no aceptable condición corporal inferior a 2,5 a 4. Los rangos de condición corporal son del 1 al 5. Obviamente que del 1 al 2 son los estados más malos del animal. Se indica 2,5 a 4 porque se acepta el 2,5 cuando tenemos una vaca que estuvo en secado, entró a encaste, va entrando con una 2,5, 3 para el encaste. Cuando está en gestación, tiene una condición de 3, 3,5. Después, cuando pare, vuelve a bajar la condición, llegando a un 2,5, dependiendo de las condiciones nutricionales que tenga el predio. Y aquí yo les muestro qué es lo que debemos ver en terreno, cómo se debe evaluar. Si ustedes ven la foto de la imagen del lado derecho, el 1 nos indica que son las vértebras lumbares, ¿ya? Que están terminando las costillas. El 2 es el hueso del ilion. El 3 es el hueso del isquio, que son los huesos de la cadera. El 4 son los huesos de la cola. El 5 es el ligamento de la cola. El 6 es la línea entre el ilion y el isquion, que ahí se forma como un triangulito. El 7 es la base de la cola
y el 8 es el ligamento sacro. Igual de todas formas, esto lo vamos a evaluar en terreno y vamos a poder observar una vaca y ver todos estos puntos que les acabo de nombrar y vamos a poder palpar el animal, pero siempre en bovinos se observa la condición corporal visualmente. Y cuando son ovinos, que ya el colega les pasó la clase, es a través de la palpación. Acá mostramos esta escala que tenemos acá, es una escala de condición corporal del 1 al 5, pero para evaluar utilizaremos solo una escala del 1 al 3, donde pueden ver que el 1 es una vaca emaciada, el 2 es una vaca delgada, el 3 es el peso medio, el 4 es engrasada y el 5 es una vaca obesa. Esto es lo que podemos encontrar en terreno cuando realicemos el práctico. Acá también tenemos una imagen donde nos muestra los diferentes tipos de condición corporal y cómo se verían las vértebras, las líneas posteriores, las cavidades y vistas laterales, la cola, para que esto lo puedan tener de respaldo para cuando salgamos a terreno. Siguiendo con el dominio de la nutrición, tenemos otro indicador que es el acceso al agua. Aquí nosotros evaluamos el acceso a los bebederos que tienen los animales. Este es un indicador indirecto. Aquí nosotros evaluamos la ubicación y el tipo de piso que rodean a los bebederos. Hablamos de un piso bueno cuando el piso sobre el cual se ubica el bebedero es firme y lo posible construido con concreto. Este es antideslizante, no descalzado en el límite de tierra concreto y ubicado de manera tal que no afecte negativamente el flujo de los animales. Y si tenemos un bebedero móvil, estos se desplazarán por el potrero evitando la erosión y la acumulación de barro. Cuando es regular, el piso es de concreto muy descalzo, de tierra sin erosionar, sin acumulación de barro. El bebedero está ubicado de manera tal que afecta el flujo adecuado de los animales. Es malo si el piso de tierra se encuentra erosionado o con acumulación de barro y piedras a su alrededor. Y obviamente que el bebedero hace difícil el flujo de los animales. Acá les muestro algunas imágenes donde en la primera imagen tenemos un bebedero de concreto, se ve que es un piso firme, no está sucio, o sea, hay un poco de tierra, pero es lo que se debería hacer. En la segunda imagen es un bebedero móvil con un flotador y tenemos las otras imágenes donde se nota que la ubicación del bebedero es inestable y el piso está erosionado. También se habla como otro indicador, indicador indirecto es la calidad del agua. Aquí se evalúa el recurso de agua entregado y tomaremos como bueno si los bebederos y el agua están limpias al momento de la inspección. Se habla que un bebedero se encuentra limpio cuando no se evidencian costras o suciedades. Por ejemplo, podemos encontrar heces o barro o restos de deterioro de alimentos. Hablamos de calidad del agua regular cuando tenemos bebederos sucios, pero agua fresca y limpia al momento de la inspección. Y malos bebederos sucios y agua sucia al momento de la inspección. Y se nota un crecimiento de algas o musgo. Acá en las imágenes, en las primeras imágenes podemos ver la calidad del agua impecable en bebederos fijos y en bebederos móviles. Y en la otra imagen tenemos bebederos con presencia de algas y musgos. Después pasamos al dominio del buen alojamiento. Aquí evaluamos el indicador de comodidad de área de descanso y ordeña. Aquí vamos a evaluar las dimensiones de los bretes o puestos de ordeña. Es un indicador indirecto que nos permite evaluar si estos son de un tamaño que asegure la protección y comodidad de las vacas mientras se ordeña. Y también acá lo evaluamos como bueno, regular, malo. Acá, cuando son buenos, es cuando se respetan las medidas aconsejadas para el tipo de brete, ¿ya? Y existe relación con el tipo de vaca que se está utilizando. Regular se respeta parcialmente y malo no respetan las medidas aconsejables. Acá tenemos algunas imágenes. Las primeras imágenes son salas de ordeñas tipo pescado
Ahí obviamente se ve cada una de las vacas en su módulo y se ven en buenas condiciones. Y las otras imágenes, las negativas, se nota que las vacas están apretadas, que el espacio es muy angosto. También se evalúa el tipo de piso de sala de ordeña. Esto también es un indicador indirecto que nos permite evaluar el qué tan cómodo están las vacas en su desplazamiento. El piso de la sala debe ser de material constructivo, con o sin alfombra de goma, rayado con diseño y medidas aptas para evitar los resbalones antideslizantes. Hablamos de un piso bueno, que cuando tenemos un piso antideslizante, sin salientes, hoyos ni otras irregularidades que puedan dañar las pezuñas. Son pisos no abrasivos. Regular si el piso antideslizante, pero con zonas rotas, hoyos irregulares, no abrasivos. Y malo, piso no antideslizante, abrasivo, mantenimiento general inadecuado. Acá les muestro algunas imágenes donde presentamos en las primeras imágenes cómo deben ser los pisos correctamente, que son antideslizantes de goma. Las otras imágenes tenemos, se nota pisos erosionados, pisos consacados, que no son aptos para los animales, ya que pueden causar lesiones podales. También se habla del buen alojamiento cuando hablamos de la limpieza de ubre. Es un indicador que nos entrega información sobre las condiciones ambientales en las que se mantienen las vacas. El buen alojamiento se traduce a qué tan limpio es el lugar donde transita el animal. Por eso evalúa un determinado número de vacas al momento de la ordeña y se evalúa desde el costado y de la parte posterior del animal en busca de suciedad, heces, restos de barro, restos de cama, y se le entrega un puntaje según la imagen que les presentaré más adelante. Acá podemos ver una imagen de lo que nos encontramos de repente en la ordeña, ese tipo de ubre. Si no se limpia bien ese tipo de ubre, podemos encontrarnos con una cantidad considerable de contaminación en la leche. Aquí está la evaluación. Es bueno si la suma de las vacas son con puntaje 3 y 4 es menor al 30% del total de animales de la muestra. O sea, estamos hablando de 3 y 4. Cuando hablamos de puntaje 3 es cuando es una sociedad moderada de un 10 a un 30% de la superficie, suciedad fácil de extraer. Y puntaje 4 cuando las cubiertas de las heces o suciedades es mayor al 30% de la superficie, suciedad y costes difíciles de extraer. Es regular cuando la suma de las vacas con puntaje 3 y 4 son más del 30% y menos que el 70% de los animales de la muestra. Es malo cuando la suma de las vacas con puntaje 3 y 4 es mayor o igual al 70% total de los animales de la muestra. En los puntajes 1 y 2 se ven levemente sucias las ubres. Otro indicador que evaluamos en el buen alojamiento es la limpieza de los miembros posteriores. Aquí nosotros evaluamos fácilmente en la salida de la sala ordeña de manera simultánea con otros indicadores como el puntaje de locomoción o el momento de la ordeña de forma simultánea la evaluación de la limpieza de las ubres. Y se observan las vacas de costado y posterior y se otorga un puntaje a cada animal de la muestra de ordeña. Acá también hablamos de las dimensiones del corral de espera. Es un indicador indirecto que nos permite identificar si cada vaca tiene la superficie adecuada y cómodo para la espera de su turno de ordeña. En el corral de espera de las vacas deben estar las suficientemente cómodas donde nos permita que el animal estén juntos, esperando a iniciar la ordeña. Esto debe ser sin ejercer presión y facilitando la posición natural de la cabeza, no levantada sobre el dorso de los otros animales. Entonces, si tenemos una vaca raza Holstein, es buena el área si es igual a 1,6 metros cuadrados por animal, regular si el área es de 1,5 metros cuadrados por animal y malo si el área es menor a 1,4 metros cuadrados por animal. Aquí les muestro imágenes, las buenas, se nota que las vacas no tienen la cabeza levantada, eso quiere decir que el espacio es adecuado para el animal y en las imágenes de abajo
Son imágenes donde las vacas les falta el espacio y por ende tienen que levantar la cabeza. Después tenemos comodidad térmica. Aquí es un indicador que nos habla sobre la presencia de sombra, donde queremos evitar el estrés térmico de los animales. La presencia de sombra es especialmente importante en el corral de espera y patios de alimentación. Estos son los lugares donde los animales pasan tiempo prolongado, donde se considera un apropiado mínimo de al menos de 4,5 metros cuadrados por vaca en lactancia. Es bueno cuando la sombra cubre el total de la superficie del corral de espera o el patio de alimentación y tiene una altura mínima de 4 metros, considerando 0,5 metros más de altura si el techo es de lata. Regular si existe sombra, pero no cumple con todas las condiciones arriba mencionadas. Y malo si no hay sombra en el corral de espera ni en el patio de espera. Incluso podemos hablar como malo cuando vemos vacas jadeando. Acá le muestro algunas imágenes. En las primeras imágenes se ve que tiene sombra con unas mallas Rachel. Y en el segundo se ven vacas jadeando que efectivamente ellas están pasando por un estrés térmico considerable. También hablamos de buen alejamiento cuando tenemos el estado del camino recorrido por las vacas. Esto es un indicador indirecto. Aquí nosotros al evaluar consideramos la relación entre el número de vacas y números de ordeñas diarios, características del suelo y régimen de la lluvia. Se consideran las características del camino como la superficie, el ancho, la pendiente y los drenajes. Se habla de una superficie buena cuando la superficie es regular, ausencia de obstáculos, sin pendiente, buen drenaje y medidas recomendadas. Regular si la superficie es irregular, presencia de obstáculos, drenaje aceptable o cumple con dimensiones recomendadas. Y malo cuando las superficies son irregulares, con salientes, piedras u otros obstáculos que perjudiquen el desplazamiento y nos generen traumatismo en nuestros animales. Acá les muestro algunas imágenes donde las primeras imágenes son caminos que se ve el buen desplazamiento de los animales con algunos materiales que nos ayudan a que este camino sea más cómodo. Y las otras imágenes se notan animales, perdón, caminos inundados, barrosos y caminos con niveles irregulares. También otro indicador es la distancia que recorren las vacas a las instalaciones de ordeña, que esto es muy importante. Esto es un indicador indirecto que evalúa la distancia del recorrido de los animales desde los potreros hacia el ordeño. Hablamos de que es bueno cuando tenemos menos de 1.000 metros, regular de 101 a 1.200 metros y malos con más de 1.200 metros. Bueno, y pasando a otro dominio, hablaremos de la salud adecuada, ¿ya? Aquí hablamos de eh, la evaluación de los pezones. Aquí se suman los puntajes iguales o mayores a 3 y se calcula el porcentaje en base al total de la muestra de las ubres que evaluamos. Son buenos cuando menos del 20% de las personas con puntaje mayor o igual a 3. Regulares entre el 20 al 30% de las personas con puntajes mayores o iguales a 3. Y malo, más del 30% de las personas evaluados con puntajes mayores o iguales a 3. Entonces nosotros buscamos la ausencia de lesiones y enfermedades en la salud adecuada. Es otro punto que vamos a evaluar. Y aquí evaluamos el puntaje de locomoción. Aquí evaluamos las cojeras de los animales. Este es un indicador que nos señala la locomoción que tienen los animales, la cual se ve alterada cuando los animales tienen ciertas patologías podales y estas causan dolor. ¿Cómo evaluamos nosotros las cojeras? Se evalúan las vacas a medida que van saliendo de la sala de ordeña sobre una superficie plana, en el momento en que generalmente caminan en fila, lo que facilita la observación del animal. Por eso, lo que esto indica es que no debemos estar en un lugar donde se obstaculice el flujo de los animales.
Los animales tienen que estar en constante movimiento para que los vayamos evaluando. Por eso es apropiado que evaluarlos cuando van en la salida de la sala ordeña, después del ordeño. Y le vamos a entregar un puntaje de locomoción. Se ocupa esta escala de puntaje de locomoción. La escala es de 5, pero en el consorcio lechero ocupamos la escala solo de 1 a 3, donde uno se ve un desplazamiento normal, se para y camina normalmente sobre las cuatro extremidades bien aplomadas. 2, ya tenemos anormalidades en el desplazamiento, se para con espalda plana o arqueada, camina con la espalda arqueada, paso anormal. Y 3, coger evidente, se para y camina con la espalda arqueada y favorece una o más extremidades. Se identifica fácilmente la extremidad afectada. Acá también tenemos otras imágenes donde la escala que también se ocupa, que es de 1 a 5, y siempre se evalúa el caminar y el arqueamiento de la columna de la vaca. Después pasamos al dominio de la conducta apropiada, donde vamos a evaluar las expresiones de conductas sociales. Aquí evaluamos la expresión de conductas sociales positivas. Es un indicador indirecto donde se evalúa la posibilidad de que las vacas presenten interacciones positivas entre ellas, como el ejemplo el acicalamiento. Puede evaluarse en el corral de espera o en el alojamiento de esta. Y esto debe ser una evaluación de por lo menos por un mínimo de 10 minutos. Vamos a hablar de, bueno, si en el sistema de alojamiento del corral de espera se permite que se presenten interacciones, como las que se muestran en la imagen. Interacciones obviamente positivas, como acicalamiento entre los animales. Regular, menos del 10% de los animales muestran conductas negativas, como agresiones, desplazamientos o cabezazos. Y malo, más del 10% de los animales muestran estas conductas negativas. También hablamos de conducta apropiada cuando hablamos de la del indicador de interacción humano-animal. Aquí el primer indicador que vemos es el trato de las vacas durante el ordeño. Aquí evaluamos las actitudes negativas por parte del operario que hacia los animales y que estos pueden llevar a estrés, a miedo o dolor en las vacas. Hablamos de, bueno, las vacas ingresan solas a la sala ordeña sin intervención del operario y se ubican en los bretes. Regular, el operario utiliza silbido o toques manuales a las vacas para que se desplacen hacia la sala. Y malo, cuando más del 50% de las vacas no ingresan solas a la sala ordeña y hay interacción del operario quien sube a los pasillos de las vacas para apurarlas usando gritos o golpes. Con esto se evalúa cómo es el manejo de los animales por parte del operario, ¿ya? Es un indicador súper importante al momento de el trabajo con animales porque se puede ver afectado, obviamente, la producción de los animales por estos malos manejos. También tenemos otro indicador, es el trato de las vacas durante el arreo. Aquí se evalúa la conducta de las vacas mientras son arreadas desde el potrero hacia la sala de ordeña. Las vacas deben caminar a su paso sin ser apuradas en ningún momento. Si observamos el uso de elementos o perros, esto debemos registrarlo, porque no es adecuado. Cuando hablo de elementos, hablo de garrochas, palos, cualquier elemento que pueda causar daño al animal. Después también tenemos el estado emocional, y aquí vamos a hablar de un punto importante que vamos a evaluar en terreno, que es la zona de fuga. Aquí nosotros evaluamos la distancia mínima de la vaca que la vaca permite que nos acerquemos sin retirarse. Como ven en las imágenes, ahí tenemos un contacto adecuado por parte de las personas y la vaca. Aquí debemos evaluar de 6 a 10 vacas y debemos tener consideración en la distancia que queremos tomar. Vamos a evaluar esta distancia como buena, con al menos 1 metro de la vaca a la que es más posible acercarse, regular, 1 o 2 metros de la vaca a la que es más posible acercarse y malo, más de 2 metros de la vaca que es posible acercarse. Acá les muestro la zona de fuga, que bueno, como les decía, que es la distancia mínima que nos permite una vaca que nos acercamos sin retirarnos. Si logran ver acá, tenemos la zona de fuga en lo extremo, que esta es la zona donde el animal nos permite acercarnos, ¿ya? También tenemos una zona ciega que se ubica detrás del animal
Y obviamente la vaca no puede ver su campo visual porque la vaca no ve lo que está atrás. El punto de balance, que es el lugar anatómico en el animal, perdón, el punto de balance es el lugar anatómico en el animal. Esto es aproximado al nivel de la escápula, que determina hacia dónde se moverá la vaca dependiendo de la posición de la persona. Entonces, como dato, en esto les voy a comentar, espérenme un poco, que voy a tratar de proyectarles los datos para que se entienda bien. Mm, 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 mm. No, no me dejó mostrarlo. Ya, pero se les voy a explicar, de un- se los voy a ir explicando. Eh, para que entendamos esta diapositiva, nosotros tenemos la siguiente información. Bueno, sabemos que la zona de fuga, como les había comentado, es la distancia mínima que nos permite una vaca acercarnos, ¿ya? Entonces, si nosotros nos posicionamos en la zona ciega, el animal se puede sobresaltar, pero el animal, si no te detecta, permanecerá calmado. Después tenemos el punto de balance que les nombraba acá, como decía, que está a nivel de la escápula. Si la persona se mueve por detrás del punto de balance, el animal va a avanzar. Si la persona se coloca por delante del punto del balance, el animal se detiene o retrocede. Con esto podemos dirigir al animal sin fuerza, ¿ya? Entonces, es claro, si estamos por detrás, el animal avanza, si estamos por delante, la vaca se detiene o retrocede. Esto nos sirve para hacer el arreo de forma correcta y en terreno utilizaremos banderas para hacer este paso práctico. Y bueno, acá les muestro la planilla de revisión predial donde podemos ver lo que vamos a evaluar en terreno. Son 43, perdón, indicadores que se pueden evaluar, pero yo consideré solo los que les nombré, que son los que los vamos a encontrar en el predio. Aquí se mide, como les decía, el dominio de la alimentación adecuada, donde vemos la condición corporal, el acceso al agua, las dimensiones, disponibilidad de bebederos y calidad de agua y limpieza de bebedero. Esto lo vamos a ir evaluando, como les fui indicando, como bueno, regular y malo. También hay algunos anexos donde podemos ir haciendo esas evaluaciones. También tenemos alojamiento e instalaciones adecuadas, donde vemos la comunidad en el área de descanso y ordeño, que ahí se miden los parámetros que se ven acá, las dimensiones de los bretes, instalaciones de mantenimiento, estado del piso, iluminaciones, limpieza, dimensiones de corrales. Son varios indicadores que se pueden ir midiendo. Comodidad térmica, presencia de sombra, presencia de ventilación, presencia de aspersión. Después tenemos facilidad de desplazamiento, estado de los accesos corral de espera, flujo de entrada, estado de salida, estado de camino, distancias que recorren las vacas. Eh, Después tenemos ausencia de lesiones y enfermedades, lo mismo que evaluamos, los puntajes de condición de pezones, ausencia de dolor y estrés. Conducta apropiada, también está lo que evaluamos, la expresión de las conductas sociales, la expresión de otras conductas, interacciones humanos-animales, estados emocionales. Y también se evalúa la normativa vigente, donde se busca ver quién es el encargado de los animales, que les van a aplicar en el área de legislación de este curso, que cada encargado de animales debe contar con una acreditación mediante un OTEC
para poder hacer el manejo de los animales. Y bueno, esta es la clase correspondiente a indicadores. Eh, Cuando estén acá en Remewe, vamos a volver a repasar esto, les vamos a entregar planillas de evaluación y en una clase posterior ahora les voy a hablar sobre los indicadores en terneros, porque también vamos a hacer evaluaciones en ternera. Muchas gracias.